Hola, buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión y antes de iniciar con la enseñanza, le voy a rogar si me puede acompañar. Bendito te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir en esta noche, Señor, para poder escudriñar juntos tu palabra, Señor, con la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas el día de hoy y porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado en todos los aspectos de nuestras vidas, nos has guardado, Señor, has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Señor, gracias por ello. En esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad para que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo escudriñe en nuestras mentes y en nuestros corazones y destruya toda fortaleza, todo argumento, todo pensamiento que sean falsos, contrarios a tu palabra, Señor, y que nos estén impidiendo el conocimiento tuyo y la obediencia a tu palabra y la vida abundante que tenemos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En la enseñanza del miércoles recién pasado estuvimos compartiendo acerca de que cada uno de nosotros somos héroes en nuestra propia vida. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto de ese ser héroes, y es ser héroes en el reino de los cielos. Todos tenemos un papel protagónico en la película que es nuestra vida, que es esta vida terrenal. Dios nos enlistó, primero que nada, Dios nos concibió desde antes de la fundación del mundo. Aparte de ello, Dios nos predestinó. El Señor, cuando llegó el tiempo, estuvo en el vientre de nuestra madre, viendo que nosotros fuéramos concebidos y además que cada una de las cosas que necesitábamos para cumplir su propósito fueran hechas. Y aparte de ello, dice la palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. El Señor, todo esto significa que el Señor nos enlistó a cada uno de nosotros en su reino desde antes de la fundación del mundo y concretó ese enlistamiento en el momento en el que fuimos concebidos y formados en el vientre de nuestra madre y para cumplir el propósito para el cual Él nos creó, que no es solamente ser salvos. Nuestro propósito es ser salvos, crecer en el conocimiento de la palabra, ser santos, pero también hay un propósito en cuanto al crecimiento y a la expansión del reino. En esta expansión del reino no se trata de números, no se trata de éxito, no se trata de fama o riqueza al estilo del mundo. Se trata de obediencia al propósito de Dios en nuestras vidas, y ese propósito el Señor ya lo ha comenzado a cumplir en cada uno de nosotros y lo terminará de cumplir. En el Salmo 138:8 dice que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Él se las va a ingeniar para que por su Espíritu Santo nos convenza y ponga en nosotros el querer como el hacer para cumplir con su buena voluntad. El Señor ya comenzó a cumplir ese propósito y lo vemos en algunas cosas que han pasado en nuestras vidas. Primero, que somos salvos. Segundo, que el Señor nos dio su Espíritu Santo. Tercero, nos dio una nueva naturaleza y que esa nueva naturaleza transformó nuestras vidas. Aparte de ello, somos parte del cuerpo de Cristo y el Señor, aparte de ello, nos ha dado y hemos sido activados en sus dones para cumplir con nuestro rol. Y esto nos lo dice claramente la palabra en 1 Corintios, y ahí es donde quiero que nos centremos el día de hoy, en ese rol que Dios nos ha dado para cumplir en su reino. Ya somos héroes delante del Señor en cuanto a que somos sobrevivientes de nuestra vida, pero el Señor quiere que demos un paso más allá, no solo ser héroes en cuanto a nuestras propias vidas, sino ser héroes en cuanto al reino de Dios. Y un héroe es alguien que hace proezas, y la palabra de Dios dice que en Dios haremos proezas.
y parte de esas proezas es el servicio al Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11 dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Esto qué significa? Dios nos ha dado dones a todos. Desde el momento en el cual nosotros fuimos creados, la semilla de esos dones ya venía con nosotros, y esos dones se activaron en el momento en el cual nosotros nacimos de nuevo y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y esos dones son para provecho, pero no para provecho personal, son para provecho del cuerpo de Cristo, porque todos hemos sido hechos parte de un cuerpo, y a cada uno se nos dio diferentes dones para que juntamente todos manifestemos la plenitud de Cristo y para que nos ayudemos unos a otros. La palabra de Dios dice en el mismo capítulo primero de 1 Corintios 12, que el ojo no le puede decir al oído no te necesito, ni la mano al pie no te necesito, sino que nos necesitamos todos los unos a los otros, porque si desechamos a alguno, estamos incompletos. Por eso la palabra de Dios también nos dice en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2, que cuando veamos que algún hermano ha caído, que nosotros lo restauremos con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué razón? Porque Él tiene dones que son necesarios para nosotros, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Y si nosotros, en lugar de restaurarlo, lo desechamos, nos vamos a empobrecer como cuerpo, porque va a haber un miembro del cuerpo de Cristo que ya no va a estar para bendecir nuestras vidas. Es como que nos quitáramos una mano, que nos quitáramos un dedo o algo por el estilo, porque todos nos necesitamos. Dios nos hizo como un cuerpo, y en el cuerpo todos los miembros tienen una función, todos los miembros cumplen una función que beneficia a todo el cuerpo. Y le voy a poner un ejemplo de lo más simple, de lo más sencillo. Yo no sé a cuántos de ustedes les han quitado la uña de algún dedo del pie. Esas uñas no molestan para nada, aparentemente son intrascendentes mientras están bien. Sin embargo, el día que a usted le quitan una de esas uñas, ese día usted no puede caminar. Ese día usted tiene que estar en reposo, ese día, y probablemente en los siguientes días va a estar de alguna manera limitado, porque no puede regresar a sus actividades normales mientras no haya una cicatrización en esa uña que le quitaron, en ese dedo del pie de la uña que le quitaron. Y eso nos dice que aún la uña es necesaria, aparentemente, y la uña del pie. Obviamente las uñas de las manos vemos su necesidad, pero de los pies muchas veces no. Sin embargo, nos quitan una de esas y eso nos causa de alguna manera limitaciones o inmovilizaciones. Entonces, eso nos indica que todos los miembros del cuerpo somos necesarios. Recordemos que el Señor Jesucristo dice que todos nosotros somos un cuerpo en Él. Y tenemos dones, estamos equipados, habilitados, activados para una función en el cuerpo de Cristo. Y esa función Él la determinó de antemano, por eso Él repartió dones como Él quiso, no de una manera caprichosa, sino en función de la asignación que cada uno de nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo. No hay ningún hermano en el cuerpo de Cristo que haya sido asignado para simplemente estar sentado en una banca o en una silla escuchando, y ahí se acabó toda su relación con el cuerpo. Todos somos llamados a ejercer una función, todos tenemos una asignación,
y eso es lo que nos lleva, y el cumplimiento de esa asignación y de esa función es lo que nos lleva a subir, digamos, de nivel en cuanto a ya no ser héroes solamente en nuestra propia vida, sino ser héroes en el reino. El Señor quiere que todos nosotros seamos héroes en el reino, y lo dice su palabra, aunque no use la palabra héroes, pero cuando la palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, y cuando dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, lo que nos está diciendo es exactamente, en otras palabras, yo quiero hacer de cada uno de ustedes un héroe del reino. La heroicidad en el reino no está únicamente para gente como Abraham, Isaac, Jacob, Esther, Débora, David, Salomón o alguno de los profetas o de los discípulos en Cristo Jesús. El ser héroes para el Evangelio es para cada uno de nosotros, en la medida en la cual cada uno cumplamos con esa asignación y esa función que nos fue dado de parte del Señor. El Señor nos da dones, pero nos da dones para que ganemos esa carrera. Recordemos lo que dice Pablo. Alcancé la fe, ya terminé mis asignaciones, pero sigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una meta, hay un llamamiento, hay un lugar a donde llegar, y alcanzar ese lugar es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad como una respuesta de amor, no como una obligación, sino como una respuesta de amor a aquel que nos salvó. Él está haciendo una obra en el mundo y quiere de nuestra colaboración, requiere de nuestra colaboración. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 3 y en 2 Corintios 6 que somos colaboradores de Él. Él nos ha dado el privilegio de colaborar con Él en la obra que Él está haciendo en el mundo. No desperdiciemos ese privilegio quedándonos sentados en una banca o en una silla de una iglesia por toda nuestra vida. Hay un tipo de creyente que yo le llamo el creyente florero, y no de una manera despectiva, sino solo para ejemplificar una situación que pasa con ellos. Uno va a una iglesia, en el caso de uno que es invitado a algunas iglesias a predicar, uno puede ir a una iglesia por años a predicar, y siempre que llegue va a encontrar a un hermano o a una hermana sentada en el mismo lugar, con la misma cara, a veces hasta con la misma ropa, año tras año. Y ellos y no se mueven de ahí, y no toman una asignación en el cuerpo de Cristo. Es casi como que estuvieran de adorno, son parte de la iglesia, pero pareciera como que son del decorado, porque no activan en la iglesia. Pero todos somos llamados a activar en el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios, todos tenemos una función, y todos no somos indispensables, pero sí somos necesarios, y sí tenemos una función. No es como lo dije hace un rato, para ser ricos, para ser famosos, sino simple y sencillamente se trata de cumplir con el propósito para el cual Dios nos llamó, y ese puede ser un propósito tan grande como ser un Pablo, o un propósito tan grande como ser un Ananías. De hecho, Pablo no podría haber sido Pablo si no hubiera existido un Ananías, y déjenme hacerle un recordatorio de esa historia que nos cuenta el libro de Hechos en sus primeros capítulos. Resulta que Pablo va en el camino a Damasco y tiene un encuentro con el Señor. El Señor lo bota del caballo, habla con él. Pablo entiende y se convierte al Señor, pero queda ciego. Y entonces el Señor lo manda a la ciudad de Damasco a que espere ahí. Al momento, no sé si simultáneamente o momentos después, o algo parecido, o en algún tiempo muy cercano a eso, resulta que el Señor le habla a Ananías y le dice: ve a donde está Pablo, y le dice: ¿dónde está Pablo? Ve con él y ora por él, y dile
para que sea sanado de sus ojos. Y entonces viene Ananías y le dice al Señor, pero es que este Pablo es el que persigue a la iglesia, el que mata a los creyentes, y casi que le está diciendo, y si me mata a mí, el Señor le dice, no temas, ve, porque yo le voy a enseñar lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Y entonces viene Ananías y va a orar por Pedro, o por Pablo, perdón. Se le caen las escamas de los ojos a Pablo, recobra la vista, y en ese momento, a partir de ese momento, él comienza a predicar a Cristo. Notemos algo, Ananías no vuelve a aparecer en la Biblia después de eso. Ananías solo hizo una función para el Señor. Y esa función fue ir a orar por Pablo. Pero si Ananías no hubiera ido, Pablo no hubiera sido Pablo. De hecho, Ananías le abre el camino a Pablo con todos los cristianos de la iglesia de Damasco, porque todos le tenían miedo, así como Ananías sabía que Pablo era el perseguidor de la iglesia, todo el resto de la iglesia también lo sabía. Sin embargo, ellos, una vez convertido Pablo, lo arropan, pero ¿a quién es al que el Señor usa para que Pablo sea arropado por la iglesia e inicie su ministerio? Es a Ananías. Y nadie menciona a Ananías muy frecuentemente. Sin embargo, o si lo mencionan, lo mencionarán de pasada. Pero sin Ananías, si Ananías no hubiera sido fiel en el llamado del Señor, Pablo no hubiera sido introducido en la iglesia, ni hubiera podido desarrollar su ministerio. Y eso después sirve de base para que Bernabé en Jerusalén haga exactamente lo mismo e introduzca a Pablo con los altos, digamos, con los ancianos de la iglesia de Jerusalén, para que ellos le validen, le reconozcan el ministerio. O sea, Ananías no fue ni rico, ni famoso, ni es extremadamente mencionado en la Biblia, pero tiene un papel clave en el desarrollo del ministerio de Pablo, y Pablo tiene un papel clave en el desarrollo de la iglesia cristiana a través de los siglos, por todas las epístolas que escribió. O sea, en el Señor no hay tarea pequeña, es lo que quiero decirle. En el Señor, una tarea aparentemente pequeña se convierte en una tarea de efectos gigantescos, como Ananías. Ananías no tenía forma de saber que Pablo iba a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, y que esa mayor parte del Nuevo Testamento iba a ser un asidero firme para la doctrina de la enseñanza de la iglesia cristiana en los 20 siglos venideros que llevamos, y a saber cuánto tiempo más. Pero sin embargo, su tarea delante del Señor lo convierte en un héroe del reino. Y él quizá ni siquiera se percató de eso, ni siquiera se dio cuenta. Pero el Señor hizo una obra gigantesca en su dimensión ya hacia el futuro por Ananías. Y cada uno de nosotros, déjeme decirle algo que quizás usted no se ha percatado. Yo no sé cuánto tiempo podremos durar todavía antes de que venga Cristo. Creo que viene pronto, pero si no viniera, en el caso de que no viniera, todavía de que tardara un poco más, usted y yo somos origen de naciones, así como de Abraham se originó una nación, de usted y de mí se van a originar naciones, y de usted y de mí saldrán reyes y saldrán sacerdotes. ¿Por qué? Porque yo estoy, y cada uno de nosotros somos salvos. Nosotros y nuestra casa será salva. Eso implica que ya cambió el destino de nuestra siguiente generación, pero esa generación también, por ser salva, va a incidir en que la siguiente sea salva, y así nos vamos a ir de generaciones en generaciones hasta que después de 20, 30, 40 generaciones no sabemos ni cuánta gente va a haber descendido de nosotros, y aparte de ello sean una nación cristiana.
Así que usted y yo somos forjadores de naciones con solo cumplir nuestra asignación en nuestra familia, ya nos estamos convirtiendo en el origen de algo muy grande que Dios hará en el futuro. Tenemos otros personajes en la Biblia que también fueron dotados de dones y que aparentemente su trabajo fue un trabajo insignificante o un trabajo mínimo. Por ejemplo, tenemos al suegro de Moisés cuando Israel iba en su tránsito por el desierto. En el capítulo 18 aparece el suegro de Moisés y solo aparece en un capítulo. Y su papel en ese capítulo no es muy grande, es solo darle un consejo a Moisés, pero es un consejo que es el que determina la forma en la que el pueblo de Israel va a ser gobernado. Y es que Yetro le dice a Moisés: no está bien lo que tú haces de ser tú solo el que juzga al pueblo, búscate hombres que sean de buen testimonio, etcétera, etcétera. Enséñale además al pueblo las leyes del Señor, y a estos hombres enséñales a juzgar de acuerdo a las leyes del Señor, para que todos los asuntos pequeños los juzguen ellos y solo traigan a ti lo que verdaderamente sea algo significativo. Y eso hace que el pueblo de Israel deje de estar parando constantemente días en su tránsito, porque Moisés estaba ocupado en juzgar al pueblo. Esto cambia la dinámica del éxodo del pueblo de Israel. Tenemos al criado de Abraham, que ni siquiera aparece su nombre en la Biblia. Sin embargo, este criado en el libro de Génesis cumple una asignación de parte de Abraham que es muy importante, y es la de conseguirle la esposa a Isaac, y es Rebeca. Y recordemos que de Isaac y Rebeca nace Jacob, y de Jacob nacen los 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas surge el pueblo de Israel. Aparentemente el criado no hizo un trabajo importante en su momento o significativo en su momento. Sin embargo, el trabajo la asignación que Dios le dio, que aparentemente a los ojos humanos podía ser una asignación pequeña, en el transcurrir de los años y de los siglos se convirtió en una asignación sumamente importante. Y las asignaciones que Dios nos dé, por pequeñas que parezcan, al final, una vez transcurrida la historia, serán asignaciones que veremos que fueron asignaciones sumamente importantes. Recordemos que usted y yo estamos engendrando generaciones y naciones que servirán al Señor, y eso nos lo enseña Deuteronomio 7:9, no es un invento mío. La palabra de Dios dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Y cuál es el pacto que él guarda? Cree tú y tu casa serán salvos. O sea, nuestras generaciones serán salvas. Y generaciones que cambiarán la historia. Y le voy a contar un testimonio de una investigación que hicieron en Estados Unidos hace muchos años. Tomaron a dos hombres que vivieron en la misma época. Aproximadamente fue en la época de los años 1700, algo así. Y siguieron sus genealogías. Uno de ellos era cristiano, el otro era un delincuente. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 127 que nosotros somos como arqueros y que nuestros hijos son como saetas. Y el arquero le da la dirección a la saeta. Pues déjenme decirle que en esa investigación se comprobó la veracidad de esa escritura. ¿Por qué razón? Porque al seguir las generaciones de este hombre que había creído en Cristo,
y que vivió en el mismo tiempo en que el otro, que era delincuente, en las generaciones de este hombre hubo científicos, hubo académicos, hubo políticos, hubo pastores, hubo gente de bien, mucha gente de bien en esa genealogía, mientras que en la genealogía del hombre delincuente lo que prevalecieron fueron personas, fueron prostitutas, drogadictos, alcohólicos, ladrones, asesinos, delincuentes. Hubo algunos que se salvaron de esas categorías, pero una gran mayoría del que era delincuente y que nunca fue salvo, tiró por el lado del pecado, mientras que muchas de las generaciones o de los descendientes del hombre que era cristiano fueron gente de bien y gente de influencia en sus tiempos, en sus comunidades, en su generación. Entonces, usted y yo no debemos olvidar que estamos en nuestros lomos, estamos engendrando generaciones y naciones que servirán al Señor. Y eso nos lleva a ser fieles a cada uno de nosotros, nos debería motivar a ser fieles a cada uno de nosotros en cuanto a nuestra relación con el Señor, en cuanto a nuestro ser cristianos, en cuanto a nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta y sin que los tengamos enfrente, estamos modelando generaciones. ¿Por qué? Porque los que sí nos ven son nuestros hijos, y nuestros hijos de alguna manera van a ser moldeados por nosotros, y ellos van a moldear a sus hijos y sus hijos van a moldear a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Nosotros estamos haciendo un trabajo de engendrar generaciones y naciones que servirán al Señor, aunque no nos percatemos. Esto nos debe también motivar a seguir siempre adelante, siendo la mejor influencia para todos los que nos rodean. Recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña, que usted y yo somos luz y sal de la tierra, y eso implica influencia. ¿Por qué? Porque la luz influye en el ambiente al sacar las tinieblas, y la sal influye en la comida al darle sabor. El hecho que el Señor usara el ser sal y el ser luz como un tipo de cada uno de nosotros los creyentes nos dice que usted y yo somos transformadores de ambientes. Transformamos el ambiente que nos rodea e influimos a toda la gente que está a nuestro alrededor. Y lo debemos hacer no pensando en las cosas terrenales. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 13 al 16, que somos sal y que somos luz de la tierra. E inmediatamente después en Mateo 6, 19 al 20, lo que el Señor nos dice es que no pensemos en tesoros terrenales o en los premios terrenales, sino que pensemos en los tesoros celestiales. Estamos haciendo a través de esa influencia y siendo la mejor influencia posible para los que están a nuestro alrededor, estamos sembrando tesoros en el cielo que vamos a disfrutar en la eternidad. Antes de terminar este estudio, quisiera que viéramos algunas de las características de los héroes del reino, algunas de las cosas que necesitamos ir desarrollando e incrementando en cada uno en nuestra vida para ser esos héroes del reino que Dios está esperando. En primer lugar, debemos estar conscientes de que a donde vayamos vamos a cambiar el ambiente que nos rodea. En Hechos capítulo 17, versículo 6, encontramos un ejemplo de esto. Dice la palabra: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y ese trastornar el mundo entero significa están cambiando el mundo entero, están cambiando las costumbres paganas a costumbres cristianas, estaban cambiando del paganismo a la devoción al Señor, de los principios del mundo a los principios de la palabra de Dios. Entonces estaban transformando el mundo.
Usted y yo somos transformadores del mundo y muchas veces ni nos damos cuenta, pero le voy a poner un ejemplo que lo he visto en muchas, lo he vivido yo personalmente y también he tenido el testimonio de otras personas. Yo me recuerdo que yo me juntaba con un grupo de personas con las cuales teníamos alguna familiaridad, y todos en ese grupo, antes de que yo conociera al Señor, pues tomaban y decían malas palabras y lo que era normal en la vida antigua, ¿no? Al principio, cuando me convertí, no me tomaron muy en serio, me fastidiaban, me coqueaban, me trataban de poner tentaciones para ver si caía, pero yo me mantuve firme en mi comenzar a caminar en Cristo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al cabo de algún tiempo, ellos no habían cambiado ni se habían convertido, pero cuando yo estaba presente ya no tomaban, cuando yo estaba presente ya no decían palabrotas, cuando yo estaba presente ya no se burlaban de los cristianos ni se burlaban de las cosas de Dios. Ya el ambiente en ese momento cambiaba totalmente, era un cambio radical entre lo que sucedía antes y lo que sucedía estaba sucediendo en ese momento. Y lo he escuchado de muchas personas que les ha sucedido lo mismo. Y eso nos enseña y nos recuerda que somos transformadores de los ambientes que nos rodean. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Recordemos que no solo Cristo en nosotros, no solo está Cristo en nosotros, está el Espíritu Santo en nosotros. Y eso hace que la influencia del Espíritu Santo y la influencia de Cristo a través de la palabra manifestada a través de nosotros trasciende. Recordemos que dice del Espíritu Santo que será como ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva no solo corren en nuestro interior para transformarnos, limpiarnos, santificarnos, etcétera, sino que también se manifiestan hacia el exterior, transformando los ambientes en los cuales nos movemos. Nosotros somos, aunque el mundo se burle de nosotros, somos de bendición para el mundo. Recordemos la vida de José. José fue llevado a Egipto cautivo, era un esclavo, y sin embargo José influyó en 3 diferentes momentos, en 3 diferentes ambientes, mejorando ese ambiente. Uno en la casa de Potifar, otro en la cárcel y finalmente en Egipto. De casi que podríamos decir que José fue la persona que Dios puso en Egipto para salvar a Egipto del hambre y para salvar a las naciones vecinas. Transformó totalmente el ambiente y transformó totalmente la historia que podría haber sido de Egipto y de la descendencia de Abraham. Quizá no nos damos cuenta, pero somos transformadores. Somos transformadores del mundo. Si nosotros no estuviéramos sobre la faz de la tierra, todavía este mundo sería insoportable. Si ya casi que lo es, si nosotros no estuviéramos en el mundo, si la luz y la sal no estuvieran en el mundo, la maldad sería impresionante. Nosotros le damos calidad siendo minoría, porque creyentes, habrán tal vez unos 1,000 millones en todo el mundo, sin mucho, y el mundo son 8,000 millones de personas. Somos la octava parte, pero esa octava parte es un muro de contención para que no avance la maldad. Un creyente más es un pecador menos. Y eso hace que el mundo vaya mejorando. Y donde estamos los hijos de Dios, ahí hay bendición. Como donde estuvo José, siempre hubo bendición en la casa de Potifar, en la cárcel y en el reino del faraón en Egipto. Y otra cosa importante de un héroe en el reino es que él deja marca, deja huella. En Proverbios capítulo 10, versículo 7 dice: la memoria del justo será bendita,
mas el nombre de los impíos se pudrirá. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, la gente va a tener memoria de nosotros. Cuando nosotros ya no estemos en este mundo, la gente va a tener memoria de nosotros. La pregunta es, ¿qué memoria van a tener de nosotros? ¿Una memoria de influencia o una memoria de insignificancia? ¿Una memoria de esfuerzo o una memoria de mediocridad? ¿Una memoria de una vida para Dios o de una vida indefinida? Usted y yo vamos a determinar eso. De alguna manera usted y yo determinamos la calidad del legado que le vamos a dejar a las siguientes generaciones y que le vamos a dejar a nuestra familia. Porque nuestro nombre va a trascender y va a influir en las familias. Dice la palabra que los hijos del justo son su corona. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, o más bien que los padres son la corona de los hijos. ¿Por qué razón? Porque nuestro nombre es puesto sobre ellos. Si nosotros fuimos delincuentes, pecadores, ladrones, etcétera, etcétera, aun cuando nosotros muramos, la gente va a decir, este es el hijo de aquel fulano que era ladrón, o este fulano que era una vaina, etcétera, o van a decir, este es el hijo de aquel hermano que era una bendición, etcétera, etcétera. Nosotros determinamos de alguna manera ese legado que vamos a dejar a las siguientes generaciones. ¿Cómo queremos ser recordados? El Señor quiere que seamos recordados de una manera excelente. Por eso dice la palabra en Colosenses capítulo 1 versículo 27, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Va a depender de cuánto de mi yo sea desechado en mi vida, que cuánto de mi yo mengue para cuánto del Señor sea manifiesto en mi vida, y eso va a determinar mi legado. La otra cosa de un héroe del reino es que trasciende en su servicio a Dios. No hace solamente lo mínimo, sino hace lo máximo. En Romanos capítulo 14, versículo 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y en Colosenses 3, 22 al 24 dice la palabra, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto que nos está indicando, todo lo que nosotros hacemos trasciende. Y todo lo que nosotros hagamos, sea en el campo eclesiástico o en el campo fuera de la iglesia, es un servicio que le estamos prestando a Dios. ¿Qué tipo de servicio le estamos prestando a Dios? Y hay un servicio del que hoy quiero hablarle para cerrar el tema, y que es un servicio que trasciende la terrenalidad a la eternidad. Y ese servicio es el evangelizar y el discipular a otros. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echaremos fuera demonios, en su nombre pondremos manos sobre los enfermos y sanarán, y en su nombre haremos otras señales, milagros, maravillas, prodigios, y eso respaldando la palabra del evangelio que predicamos para que la gente sea salva. Pero el Señor también nos lleva a ir más allá de la salvación.
en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, el Señor nos habla de discipular. Para discipular primero hay que evangelizar, pero evangelizar y discipular no son lo mismo. El discipulado va muchísimo más allá, como nos lo enseña la Gran Comisión, que dice Mateo 28, versículos 18 al 20, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. O sea, no solo bautizarlos, sino enseñarles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Por lo tanto, la evangelización y el discipulado son tareas que el Señor ha puesto para que nosotros colaboremos con Él en la construcción del reino, pero son tareas que además nos van a llevar a trascender de la terrenalidad a la eternidad. ¿Por qué? Por la misma razón de nuestras generaciones, de lo que hablamos acerca de nuestras generaciones. Una persona a la cual el Señor nos permita llevar a sus pies, esa persona cambió su historia y cambió la historia de sus generaciones, y las cambió para bien, las cambió para Dios. Nosotros podemos transformar el mundo, o por lo menos una parte del mundo circundante, a través de la evangelización y a través del discipulado. No tenemos que estar esperando que sean los gobiernos los que cambien las cosas, que sean los demás los que cambien las cosas. Nosotros tenemos la llave para la transformación de nuestro entorno, y si cada uno de nosotros comienza a transformar su entorno, se va a transformar el entorno general, yo diría que incluso de toda la nación. Y eso es a través de la evangelización y a través de el discipulado. Y recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18, algo en lo cual no se hace muchísimo énfasis ahora, pero que es una parte importante del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Miren lo que dice la palabra, 2 Corintios 5, 17 al 18, dice: si alguno está en Cristo, es decir, salvo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros somos ministros de la reconciliación. ¿Y qué significa ser ministros de la reconciliación? Evangelizadores y discipuladores. Así que, mis amados, tenemos la oportunidad de no solamente ser héroes en de nuestra propia vida, sino ser héroes en el reino de Dios. Y eso es a través de el servir al Señor en la evangelización y en el discipulado, cuando menos. Y recordemos que después de ello pueden venir otras cosas todavía más grandes. ¿Por qué razón? Porque si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner sobre lo mucho. Y si somos fieles en lo ajeno, el Señor nos va a poner sobre lo propio. Y eso quiere decir que va a llevar nuestra vida en trascendencia, en aumento cada día. El Señor quiere que trascendamos, el Señor quiere llevarnos en aumento en todas las áreas de nuestra vida. Quiere engrandecer nuestro nombre. Él no tiene ningún problema con eso. Él lo va a engrandecer, no lo tengo que engrandecer yo. Él lo engrandecerá en su tiempo, en su momento y bajo sus circunstancias, pero lo que es seguro es que Él engrandecerá nuestro nombre. Y le puedo asegurar una cosa: nuestro nombre será engrandecido, si no en la tierra, le será engrandecido en la corte celestial. Y es más importante ser conocido aquí en la corte celestial que en la tierra. Así que preparémonos para trascender. Enfoquémonos en trascender, enfoquémonos en ser héroes constructores del reino, enfoquémonos en evangelizar y en discipular a otros, en servir al Señor con todo nuestro corazón en cualquier ambiente en el cual nos encontremos. Y le quiero recordar, para terminar, lo que dice Colosenses 3, 22 al 24. Servir al Señor no se trata solamente de servirlo en la iglesia. Servimos al Señor todos los días, en todas las áreas de nuestra vida y en todos los campos en los cuales usted y yo nos movamos. La palabra de Dios dice en Colosenses 3, 22, dice: siervos,
Obedeced en todo a vuestros amos. Está hablando del campo secular, está hablando de empleos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En la medida en la que hacemos todas las cosas como para Dios, e incluido el ministerio de la reconciliación, del evangelismo y del discipulado en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en la vida, en el entorno social en el cual nosotros nos movemos, ahí también estamos sirviendo al Señor y somos llamados realmente a servir al Señor ahí en esos lugares, porque ahí es donde se necesita la luz, ahí es donde se necesita la sal. En la iglesia hay tanta luz que nos encandilamos los unos a los otros, porque si todos somos luz, en las iglesias está lleno de luz, pero el mundo está lleno de tinieblas. La luz debe salir de las iglesias a impartirse a donde están las tinieblas a través de la evangelización y a través del discipulado. Somos constructores del reino, que no se nos olvide. No solamente somos ciudadanos del reino, somos constructores, ayudantes, constructores del reino de Dios aquí en la tierra, a través de servir al Señor con todo nuestro corazón en cada ámbito en el cual nos movamos, a través de la evangelización y a través del discipulado, además de las otras asignaciones que el Señor nos quiera dar. Pero esas tres asignaciones son generales para todo creyente: servir al Señor con nuestro trabajo en todos los lugares donde estemos, evangelizar y discipular. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que el próximo lunes seguiremos con nuestras enseñanzas a las 7 de la noche. Los esperamos a todos. Además pueden acceder al recurso de la página de internet www.reyesysacerdotes.net y del canal de YouTube @Gustavo Bianchi, donde ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de recursos para edificar, exhortar y levantar sus vidas, además para trascender y ser héroes en el reino de Dios. Vamos a terminar. Si esta enseñanza ha sido bendición para su vida, puede compartirla con toda libertad en sus redes sociales, con sus contactos, para bendecir la vida de ellos. Y por el otro lado, le voy a pedir que para terminar la transmisión, usted me acompañe a orar por usted y por todos nosotros y por los nuestros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder compartir tu palabra, de poderla escudriñar, de poderla entender juntos, Señor. Y también, Padre, gracias porque nos das la oportunidad de trascender, Señor, el privilegio de trabajar contigo en tu reino, Señor, para la expansión de tu reino, para la transformación de nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros entornos, nuestros lugares de trabajo y en cualquier lugar donde nos movamos, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, no solamente de salvarnos y de adoptarnos como tus hijos, Señor, sino de hacernos también, Señor, partícipes de esa obra hermosa que tú estás haciendo, Señor, de la salvación y la transformación del mundo, Padre. Señor, en esta hora venimos también delante de ti a darte gracias porque tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y hoy, Padre, venimos no solamente nosotros, sino cada uno de nosotros trayendo a los nuestros y pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo obre en las vidas de cada uno de ellos, así como en las nuestras, Señor. En primer lugar, para que aquellos que no te conocen se conviertan a ti y se vuelvan de todo corazón a ti, Señor. En segundo lugar, Padre, aquellos que anden en el camino del Hijo Pródigo, que sean convencidos de pecado por tu Espíritu Santo, vuelvan en sí y regresen a tus caminos, Padre. Y también, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por aquellos de los nuestros que se hubieran debilitado en la fe o que se hubieran enfriado en su amor, Señor, que tu Espíritu Santo encienda, reencienda, avive el fuego de esos dones, Señor, que
tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros y los fortalezca, los afirme, los establezca. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros y los nuestros, sanando, liberando, restaurando, fortaleciendo, Señor, protegiendo, asegurando, Señor, afirmando, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en todas las áreas de sus vidas, Señor, de nuestras vidas, Padre, y en toda circunstancia, Señor. Padre, sigue esa transformación en cada uno de nosotros, Padre, y que cada día crezcamos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por haberse conectado y los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche, y que tengan ustedes un bellísimo fin de semana lleno de la presencia de Dios en sus vidas, lleno de las bendiciones del Señor, y les mando a todos ustedes un abrazo y muchísimas gracias por conectarse. Bendiciones.